Teoría de la mente. Su voz es extraña, al igual que su forma de hablar y su manera de moverse. Por consiguiente, no resulta nada sorprendente que estos niños tampoco entiendan las expresiones de los demás y por lo tanto no puedan reaccionar a ellas de la forma adecuada. Hans Asperger, 1944-1991. El término psicológico teoría de la mente significa la capacidad para reconocer y entender lo que piensan, lo que creen u opinan y lo que desean los demás, o cuáles son sus intenciones, con la finalidad de comprender su conducta y predecir lo que harán a continuación. También se describe como leer la mente. Por consiguiente, es como si los niños con síndrome de Asperger tuvieran ceguera mental, o, dicho de modo más coloquial, una dificultad para ponerse en la piel o en el lugar de los demás. Un término sinónimo es empatía. El niño o el adulto con síndrome de Asperger no reconoce o no entiende las claves que indican los pensamientos y sentimientos de las otras personas en el grado esperado para un individuo de su edad. La evaluación diagnóstica debe incluir un examen de la madurez del niño o el adulto en relación con las habilidades de la teoría de la mente. Hay varios tests que se usan con niños, adolescentes o adultos. También hay relatos con preguntas de comprensión de diferentes niveles en función de las edades que sirven para valorar la capacidad para determinar lo que piensa o siente un personaje de dichas historias. Francesca Harp ha creado Historias extrañas para niños de 4 a 12 años y Niels Carland y sus colaboradores son los autores de Story for Everyday Life para adolescentes. Simon Baron Cohen y Sally Wheelwright han desarrollado diversas tareas para adultos para examinar las aptitudes de la teoría de la mente, en las que el médico va anotando si el niño o el adulto proporciona una respuesta que demuestra dichas aptitudes, pero también el tiempo invertido para contestar, en comparación con su grupo de compañeros, y la posibilidad de que dé con la respuesta correcta mediante un análisis intelectual, que puede consistir en una simple memorización más que proporcionar una respuesta inmediata, espontánea e intuitiva. En particular, después de los 5 años de edad, los niños corrientes son notablemente sagaces para percibir las claves sociales que indican los sentimientos y pensamientos de los demás y comprenderlas. Es como si su mente diera prioridad a las claves sociales sobre cualquier otra información de su entorno, y tienen una teoría mental acerca de lo que significan las claves sociales y cómo responder a ellas. Esta habilidad predomina en la percepción de las personas corrientes hasta el punto de que llegamos a ser antropomórficos y proyectamos la conducta social humana en los animales e incluso en los objetos. En un fascinante estudio clínico efectuado por Amy Klein, se utilizó la tarea de atribuciones sociales, creadas originalmente por Heider y Zimmer. Estos investigadores filmaron una película de dibujos animados con una selección de personajes que son formas geométricas y se mueven en sincronía unos con otros o como consecuencia de la acción de las otras formas. La película solo dura 50 segundos, pero contiene 6 segmentos secuenciales presentados uno por uno. Después de cada segmento se pregunta al observador: ¿qué ocurrió en ese punto?, para que proporcione un relato a la película muda. El observador también ha de contestar a preguntas como: ¿qué clase de persona representa el triángulo grande o el círculo pequeño? Cuando la pusieron en práctica, los autores de la Social Attribution Task comprobaron que los estudiantes universitarios utilizaban términos antropomórficos para describir las acciones: perseguir, apresar, jugar, y los sentimientos: asustado, eufórico, descontento, frustrado, de los personajes. Cuando se aplicó la tarea a adolescentes con síndrome de Asperger, se observaron diferencias significativas entre ellos y sus compañeros.
Sus relatos fueron más breves y con argumentos sociales menos complejos. Muchos de los comentarios no guardaban relación con las imágenes del video y solo identificaron una cuarta parte de los elementos sociales detectados por sus compañeros. Utilizaron menos términos de la teoría de la mente y un menor grado de sofisticación social. También produjeron menos características de la personalidad y las utilizadas siempre fueron más simples. Los relatos de los individuos corrientes que atribuyeron con facilidad significado social a una escena ambigua tenían descripciones de valor o de euforia, personalidades complejas y características sociales que proporcionaban una historia social coherente. En comparación, los narradores de la película con síndrome de Asperger utilizaron términos diferentes para explicar el movimiento de las formas. Las características que atribuían tendían a centrarse en aspectos físicos. Así, describían los movimientos como giros u oscilaciones debidos a un campo magnético. Las personas con síndrome de Asperger perciben el mundo físico más que el mundo social. En un estudio posterior, en el que se utilizaron formas geométricas animadas, como era de esperar, sus autores observaron que los adultos con síndrome de Asperger proporcionaron menos descripciones de las acciones desde un punto de vista de los estados mentales, pero los investigadores pudieron identificar qué áreas del cerebro participaban. En adultos corrientes, la caracterización de los estados mentales está mediada por la corteza prefrontal, el surco temporal superior y los polos temporales, pero los participantes con síndrome de Asperger demostraron tener menos activación de esas regiones del cerebro. Esta parece ser la explicación neurológica de la alteración en la adquisición de las aptitudes de la teoría de la mente. Se ha sugerido que este deterioro también afecta a la conciencia de sí mismo y a la introspección. En una ocasión, estaba hablando con Cory, un adolescente con síndrome de Asperger, sobre la capacidad de leer la mente. Me dijo: no tengo aptitudes para saber lo que está pensando otra persona, ni siquiera estoy seguro de mis pensamientos. Por lo tanto, estos niños pueden tener dificultades permanentes para reflexionar sobre las ideas, las emociones y los sentimientos de otras personas o de sí mismos. Es importante reconocer que estos pacientes tienen unas aptitudes inmaduras o un déficit en la adquisición de capacidades de la teoría de la mente, y su empatía es inmadura, aunque no carecen de ella. Para la persona con síndrome de Asperger, el hecho de que otra persona dé por sentado que carece por completo de empatía es un insulto muy grave, porque significa que no reconoce los sentimientos de los demás o no les presta atención. Estas personas se preocupan por los demás, pero no son capaces de reconocer las señales más sutiles de los estados emocionales o de leer los estados mentales más complejos.